Hablemos de estructuras. Como ya lo he comentado antes, existen muchos tipos de estructuras para crear una historia desde cero, y que sí funcionan realmente como una guía para poder armar un relato completo sin importar si es una historia corta o larga. Y una de mis favoritas, o al menos para mí lo es, ya que es la más fácil de comprender y seguir. Esta es la estructura de las 8 secuencias, que más bien yo la llamo la estructura de las 8 piezas. Esto solo es para no confundir los términos entre escena y secuencia de una película, ya que esa distinción solo se hace en español. En inglés se usa el mismo término para los dos, simplemente son escenas. En fin, la razón por la que me gusta esta estructura es que te permite dividir un largometraje entero de 90 páginas o 90 minutos en 8 secciones diferentes, y luego estas se pueden unificar mucho más fácil. Pero no solo es por eso, sino que esta estructura te enseña a pensar en cada una de estas secuencias o piezas como si fueran cortometrajes o historias cortas independientes. Simplemente se trata de simplificar la estructura de los 3 actos en términos de el acto 1, que plantea una situación, el acto 2 se desarrolla y el acto 3 es cuando se concluye. Por cierto, antes de seguir, te invito a que dejes un like y compartas el video, y si aún no te suscribes, pues hazlo ahora, ya que en este canal encontrarás bastantes consejos si lo tuyo es escribir historias de ficción. Recuerda que en la escritura no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Escribir un largometraje de 90 a 100 páginas puede resultar muy intimidante, pero escribir 8 cortometrajes de uno en uno pues se convierte en una tarea mucho más asequible. La idea con las 8 secuencias se trata de no intentar escribir 90 páginas enteras de una sentada. Y no es que esto no sea posible, pero sí creo que solo unos cuantos pueden hacer este tipo de cosas y de esta manera. Para los demás es muy intimidante pensarlo así desde el principio, y hasta puede ser desmotivante si no se logra avanzar, ya que es necesario abarcar mucho sin tener más que un par de ideas de la historia que se quiere contar. Y llenar todas esas páginas no es tan sencillo. Así que solo tienes que pensar en los primeros 12 minutos o 12 páginas y luego los siguientes 12 y así. La idea es que cada pieza dure aproximadamente 12 minutos para poder completar una historia de 90 minutos. De este modo, la misma historia te va a conducir a algún tipo de problema importante para el protagonista. Entonces él o ella van a tratar de explorar ese problema durante los siguientes 12 minutos. Si ya estás familiarizado con la estructura de los 3 actos, puedes utilizarla también como una guía para entender la estructura de las 8 piezas. Esta estructura se compone, como ya lo dije, de 8 piezas. La pieza 1 y 2 equivalen al primer acto. Las secuencias o piezas 3, 4, 5 y 6 equivalen al segundo acto, y las secuencias 7 y 8 equivalen al tercer acto. Ahora veámoslas una por una. La primera pieza es la presentación. Esto es para presentar el status quo del protagonista, su mundo, algunas pistas de sus rasgos negativos, de sus necesidades y parte de ese conflicto interior con el que estará luchando en toda la historia. También es para presentar a los demás personajes. Así que como puedes ver, desde aquí esto ya es bastante. Pero si empiezas a considerar estas piezas como cortometrajes, esto nos ayuda a crear arcos argumentales, o más bien mini arcos argumentales para que cada secuencia resulte más atractiva e interesante para el espectador. Así los primeros 10 a 12 minutos de la historia tendrán su propio principio, desarrollo y desenlace. Esta primera pieza o secuencia suele terminar con el incidente incitador, y que es justamente lo que nos lleva a la secuencia número 2, o sea, a la siguiente mini película o mini historia. Entonces debes iniciar esta primera mini historia desde la presentación y terminarla hasta el incidente incitador, o lo que es lo mismo, la llamada a la acción o a la aventura,
que es ese momento en el que apenas se ha abierto una puerta al nuevo mundo. Es un momento que despierta al protagonista y le hace ver que es necesario emprender un viaje de cambio. Es aquel indicio de que hay que conseguir algo para poder estar bien. El primer indicio del objetivo principal de la historia. La pieza 2 es una mini historia en la que el protagonista se rehúsa a emprender el viaje. Niega esa petición porque eso implica sacarlo de su zona de confort. Digamos que esta pequeña historia trata sobre un último intento de quererse demostrar a sí mismo de que todo está bien y que no es necesario ningún cambio, y sigue siendo la misma persona con las mismas fallas. El conflicto principal de esta pequeña historia es justo que se resisten a la llamada, pero al final de esta pieza, por la razón que sea y por la razón que escojas, se ven empujados u obligados hacia el viaje y sin marcha atrás. Se dan cuenta de que sí es necesario tomar acción, por más de que no se quiera o que no se tenga ni la menor idea de cómo hacerlo. Simplemente se lanzan ilusamente creyendo que todo será muy fácil y que no tomará mucho tiempo. La secuencia 3 es cuando el protagonista se adentra al nuevo mundo. Y en esta mini historia se trata del reconocimiento de ese mundo. Es cuando conoce nuevas personas y se establecen nuevas relaciones, buenas y malas. Además enfrenta sus primeros obstáculos en este nuevo y aterrador mundo. Es cuando empieza a darse cuenta de que el camino no es tan fácil como él creía. En la secuencia 4 se sigue desarrollando la historia. Digamos que esta mini historia es donde recompensamos al público, ofreciéndole una historia entretenida, en la que el protagonista intenta utilizar sus virtudes para solucionar el problema, aunque todo le empieza a salir mal. Por ejemplo, en una comedia romántica es cuando vemos esos momentos divertidos en la nueva relación que se está formando. En un drama serían los primeros golpes y conflictos serios con los demás personajes. En una historia de terror son los momentos más terroríficos y misteriosos, y además es donde vemos el poder real de ese mal o de los demonios que persiguen al protagonista. Aquí generalmente los riesgos aumentan y el protagonista se da cuenta de los retos reales a los que se tiene que enfrentar. Y esta secuencia o pieza termina con el midpoint de la historia, o el punto medio. Y como ya sabemos, este punto es de los más importantes, ya que es donde suceden varias cosas. Primero, es un punto de no retorno, ya que no se puede regresar a quien se solía ser. Es también un punto donde los riesgos aumentan y la historia se hace personal. Es donde sucede algo de vida o muerte, esto en un sentido literal o figurado. Y también es una falsa victoria o una falsa derrota. En la secuencia 5 se trata de las consecuencias de ese punto medio. Si este punto medio fue una derrota, esta sería una mini historia deprimente y de derrotas continuas. Si fue una victoria, pues aquí se presentarían las recompensas falsas de esa victoria falsa. Es una mini historia donde se introducen más giros y más conflictos, y además es donde se ponen a prueba las relaciones que se han establecido. Es entonces cuando el protagonista puede protestar contra las cosas que ha aprendido o sufrido en el camino y se rebela contra su propio crecimiento. Y es cuando ya no quisiera seguir con el viaje. De hecho, esta pieza termina con un sentimiento de derrota muy fuerte, en el que él o ella sienten que todo está perdido y ya no hay nada que se pueda hacer para solucionarlo. Y de hecho, este es el punto más bajo del protagonista. Y esto nos conduce a la siguiente secuencia o la pieza número 6, que es donde, a través de una revelación o un último esfuerzo, el protagonista hace algo que lo levanta y le da fuerzas para continuar. Esta mini historia debe tratar de ese resurgimiento. Tal vez aquí un amigo o el mentor es el que le recuerda el por qué es importante y el por qué debe conseguir su objetivo. Digamos que le recuerda el por qué comenzó en este viaje desde el principio. La siguiente secuencia o pieza 7 debe culminar con el clímax de la historia. En
Entonces, básicamente, esta mini historia trata sobre la preparación final para ese enfrentamiento brutal con el antagonista, pero también consigo mismo. Es la conclusión de todos sus conflictos, es decir, el conflicto interno, el conflicto interpersonal y el conflicto extrapersonal. Aquí es donde tu protagonista o tiene la victoria definitiva o la derrota definitiva. La secuencia 8 es la mini historia final, es decir, la resolución. Es la secuencia en la que el viaje que hemos recorrido desde la secuencia 1 llega a su fin. Es una mini historia del regreso a la vida normal y de las consecuencias que le dejó el aprendizaje de su viaje completo. Esta pieza es la más corta de todas, ya que generalmente es solo una escena que debe explicar lo que será de ese personaje a partir de ahora en adelante. Es el típico "y vivieron felices para siempre", aunque también puede ser "fue encerrado en un manicomio por el resto de sus días". Y bueno, cuando trabajes en cada una de estas secuencias o piezas, recuerda que cada una de ellas es una historia independiente, pero a medida que vayas avanzando en ellas, recuerda también que todas tienen que confluir en una gran historia. Recuerda que cada pieza debe tener un principio, un desarrollo y un desenlace. Esto te ayudará realmente a superar la abrumadora tarea de rellenar todas esas páginas en blanco. No son reglas rígidas, sino herramientas flexibles, diseñados para despertar tu imaginación y te ayudarán a dar forma a tu narración y dar vida a los personajes de tu historia. Y para dar vida a una gran historia, checa este otro video en el que te doy las claves más importantes para contar una historia.